La verdad se va a imponer finalmente. Y repito, si el pueblo peruano nos honra a nosotros con lograr la presidencia, desde el momento que yo soy el candidato de ustedes, ustedes son yo y yo soy ustedes, entonces ese candidato que son ustedes, mi persona, representamos constitucionalmente a la nación, personificamos a la nación. O sea, somos los 33 millones de peruanos, personificamos en ese individuo, mezcla de cuerpo y alma, que es este individuo que representa a ustedes. Este conjunto de masa de un mamífero que pesa 70 kilos. Entonces, si personificamos eso y en carne propia de nuestra individualidad hemos sufrido lo que hemos sufrido, este complot del Poder Judicial, este complot del crimen intentado en que se confabula el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, obviamente nos da todas las facultades morales para aplicar el artículo 307, desconocer la Constitución de Fujimori y Montesinos y hacer toda nuestra reputación republicana, tal como lo intentamos desde Locumba, en aquella primera rebelión, lo que intentamos en Andahuaylas, aquella segunda rebelión, y por supuesto, ahora que debemos triunfar en esta elección, lo vamos a aplicar a rajatabla. Entonces, compatriotas, esta va a ser la señal de la reputación republicana. Al futuro presidente de Perú, el mayor recaudo. Aclarando el crimen de Estado acaecido en Andahuaylas primero del 2005. ¡Antauro presidente! ¡Antauro presidente! ¡Antauro presidente! ¡Antauro presidente! ¡Antauro presidente! Señor senador, nos acompaña. Los miembros del Comité Ejecutivo Nacional nos acompañan en la mesa de honor para la compatriota Rosemary. Buenas noches a todos los compatriotas presentes y a los amigos también que están presentes esta noche. Bueno, se habla mucho del Andahuaylazo. Sabemos que el Andahuaylazo fue conducido por el mayor Antauro Humala-Caso, que fue una rebeldía contra la corrupción que existía en este país. Miren, Antauro tuvo la visión que muchos no la tuvieron, de ver dónde estaba la corrupción y la valentía de enfrentarse al poder. Eso no lo hace cualquiera. Esta noche vamos a tener un testimonio directo de aquel que participó, de aquel que condujo y de aquel que sufrió una condena de 18 años y sobre todo no se quebró, siguió adelante y ahora está con su partido, con su gente y esperemos que dentro de poco sea el presidente del país. Gracias. ¡Bravo! Buenas noches, compatriotas. Acá estamos reunidos los militantes y dirigentes del democraterismo, amigos también extrapartidarios. Estamos contentos, muy aparte de por el tema esclarecedor de esta conferencia, estamos también felices porque el Partido Alianza Nacional del Trabajo, agricultores, universitarios, reservistas y obreros ha logrado culminar con éxito esta etapa del calendario electoral, porque dentro de aproximadamente 4 horas y media, a las 12:00 horas se cierra la etapa y el plazo para inscribir militantes para que puedan llenarse las listas congresales y senatoriales y hasta la plancha presidencial
de nuestro partido y de todos los partidos para el 2026. Ahorita hay una cola tremenda en el Jurado Nacional de Elecciones y seguramente va a haber problemas a las 12 de la noche. No todos van a poder ingresar sus fichas. Entonces, esto para mí es una satisfacción, creo que para todos nosotros, porque nuestra organización política, aún joven, aún sin tener su congreso fundacional, que lo vamos a hacer la próxima semana, es decir, con el congreso fundacional oficialmente ha terminado el parto del partido ANTAP. Entonces, yo felicito a los compatriotas del GEN, a la compatriota Rosmery, a la compatriota Walter, a la compatriota Miguel, especialmente también a la compatriota José Godoy, secretario general. Pido un aplauso para el comité de... Bueno, entrando al tema, hemos tocado el Andahuaylazo, que es nuestra rebelión, porque últimamente dentro del fuero militar está causando interés, nuevamente interés, o por lo menos se está volviendo a discutir y a polemizar al respecto. Por supuesto que ahora esta rebelión cobra una nueva dimensión, una nueva importancia. ¿Por qué? Porque tranquilamente puede dirimir en un escenario electoral una posible segunda vuelta entre el nacionalismo representado por nuestra organización versus el globalismo representado por el fujimorismo u otro así. Y la principal ataque o el principal ataque que se apunta siempre contra nuestra candidatura es el asesinato de policías, el Andahuaylazo. Pero nosotros sabemos lo que realmente pasó. Sin embargo, la verdad o la falsedad o la falacia jurídica todavía prevalece, pero va a ser parte de la campaña electoral. Y simultáneamente nosotros también tenemos herramientas, pruebas que nos han facultado efectuar un recurso de revisión, que inicialmente fue rechazado, pero en la semana pasada ha sido readmitido gracias a unas maniobras jurídicas en nuestra defensa. Bueno, hecho este preámbulo, quiero comenzar a exponer lo que pasó realmente en Andahuaylas, el crimen de Estado de Andahuaylas, pero también hacer ver que para entender el Andahuaylazo se tiene que empezar por Locumba, porque tanto las dos rebeliones etnocaceristas habidas en Locumba como en Andahuaylas, etnocaceristas ambas, el manifiesto político de ambas lo escribo yo, uno en Toquepala y el otro en Andahuaylas, y son una continuidad muy actual. ¿Por qué? Porque son dos alzamientos militares contra la constitución de Fujimori y Montesinos. Es decir, nosotros fuimos unos precursores. Yo siempre digo que los reservistas del etnocacerismo, esos rebeldes de Locumba y Andahuaylas, son precursores de la nueva república que hemos pretendido refundar vía las armas en dos ocasiones, y luego de un largo cautiverio, ahora estamos con la inscripción en la mano. Y eso no quita que perdamos el mismo objetivo, simplemente la forma cambia, ya no mediante las armas, sino mediante el voto. Y hemos superado muchas cosas, momentáneamente, como la pretensión de otros partidos y del mismo Poder Judicial o la Fiscalía de anular la inscripción del Tauro. Y después
la misma ley Antauro ya no contra la organización misma, sino contra el candidato natural mismo. Eso todavía queda como una espada de Damocles, no podemos cantar victoria, porque todavía queda la segunda legislatura de este año y la primera del próximo año. Entonces, todavía esa espada de Damocles cierne sobre nuestra candidatura. En todo esto, el andahuaylazo es determinante, va a ser determinante. ¿Por qué? Porque vamos a probar que hubo un crimen de Estado y que los rebeldes estuvieron 18 años en cautiverio injusto. Entonces, quiero también expresarles que, hablando de Locumba, porque Locumba está conectado a Andahuaylas, y voy a hacer un preámbulo con Locumba antes de entrar plenamente al andahuaylazo. Miren, compatriotas, el 5 de abril del 92 es un parteaguas en la historia republicana del Perú, por lo menos en el tránsito del siglo XX al siglo XXI. ¿Por qué? Porque ahí, luego de la caída del muro de Berlín y la caída del campo socialista y la extinción de la URSS, sus repercusiones posteriores en el mundo subdesarrollado son la imposición del globalismo o del globo neoliberalismo, como más exactamente le denominamos los etnocaceristas. Y surge una nueva imposición del mercado internacional, para lo cual las nuevas transnacionales requerían tener manos libres en este nuevo escenario global que Francis Fukuyama denominó el fin de la historia. Ahora nos damos cuenta que Francis Fukuyama se equivocó, pero ese entonces lo daban como la verdad impoluta. Era un profeta para todo el mundo global. Entonces, dentro de ese fin de la historia, había un problema en los países de color subdesarrollados del hemisferio sur, como el Perú. Tenían unas constituciones que tenían candados nacionalistas que impedían el libre saqueo globo neoliberal, la privatización, la extranjerización. Entonces, en el caso del Perú, estaba la Constitución del 79, que tuvo un tercio de participación nacionalista y izquierdista, que fue suficiente para imprimirle esos candaditos, porque la mayor parte de esa Constitución del 79 con la Constituyente del 78 fue conformada por partidos de derecha como el APRA y el PPC, pero un tercio fue de izquierda nacionalista. Estoy hablando del año 79, es decir, esas conquistas sociales que se imprimieron en el capítulo económico de la Constitución del 79, en verdad son producto del gobierno militar de Velasco y luego también de Morales Bermúdez, que por inercia tuvo que aceptar ciertas cosas, digamos, nacionalistas, que fueron representativas en la Constitución del 79 en el capítulo económico. Entonces, el año 92, con Fujimori, obviamente era un problema cómo entrar a la ola privatizadora, porque esa Constitución no lo permitía. Entonces se explica así el 5 de abril del 92. Se explica así el CCD y se explica así toda esta orgía que estamos soportando. Entonces, ante eso, la reacción de los sectores patrióticos del país, tanto de Fuerzas Armadas o Fuerzas Armadas, obviamente fue también contundente. Del lado de las Fuerzas Desarmadas, los famosos baguazos, arequipazos, hilabazos, etc. Es contra el globo neoliberalismo. Y en el campo militar hubo 3 rebeliones militares. La del general Jaime Salinas, el 13 de noviembre del 92, y las 2 rebeliones etnocaceristas, tanto en Locumba como en Andahuaylas. Entonces, este es para colocar la posición de los caceristas dentro de la historia del Perú en el último tercio de siglo, que es la República como neoliberal, en la cual nosotros, por lo menos el etnocacerismo, se rebeló, mientras que el alto mando de ese entonces, el generalato de ese entonces, de las Fuerzas Armadas,
firmaba el acta de sucesión a Fujimori y Montesinos. Esa fue la gran diferencia en la actitud que en los años 90 tuvo el neocacerismo cuartelero y la actitud que tuvo el generalato de ese entonces. Y que hasta ahora siguen algunos presos, como Hermosa Ríos, Saucedo, el mismo Montesinos. Siguen, los generales del montesinismo siguen todavía presos y se están muriendo en la prisión, como Salazar Monroy, contra los cuales nosotros nos rebelamos. Entonces, la primera rebelión neocacerista es el 29 de octubre del año 2000, en Tacna, Arica, en Tacna, Moquegua, Fuerte Arica. Ahí hay un manifiesto político que yo escribo en Toquepala de la Southern Perú Cooper Corporation. Y ahí se pone específicamente lo que estamos sosteniendo ahorita, que el problema del país es la constitución de Fujimori y Montesinos. Entonces por ahí surgió un periodista de Huila que en ese entonces ya era un periodista, digamos, antiguo, como Beto Ortiz. Lanzó la famosa teoría de la cortina de humo, que Locumba era una cortina de humo para distraer al público con respecto a la fuga de Vladimiro Montesinos en el velero Careza. Entonces, después de tanto tiempo preso, y lo dije en una entrevista pero con Nicolás Lucas, eso se desbarata, primero que no es cierto, y además que esa rebelión del 29 de octubre, en verdad no es del 29 de octubre, es del 28 de octubre, porque la rebelión es un día antes, en la noche. El 29 simplemente se captura Toquepala y se emite el manifiesto rebelde, con un general capturado, el general Carlos Barrales Apuro, comandante general de la 6ª Brigada blindada cantonada en Fuerte Arica. Entonces, para nosotros es fácil desbaratar ese argumento, porque a la hora de esas llamadas, este periodista o pedófilo periodista de Ortiz acusa que fue con las que se comunicamos los rebeldes con Vladimiro Montesinos. Bueno, esas llamadas ya han sido descifradas y se sabe la hora, son a partir de las 10 de la mañana del día domingo 29 de octubre del año 2000. Y en ese momento nosotros los rebeldes ya no estábamos en Fuerte Arica, ya estábamos en Toquepala, que queda a 140 kilómetros de Fuerte Arica. Entonces, por ahí nomás, técnicamente es fácil desbaratarlo, y lo desbarato y lo rechazo. Entonces, esa rebelión, les digo, compatriotas, no quiero narrar a detalle, será motivo en otra conferencia, pero culminó cuando el japonés Fujimori huye al Japón. A los 20 días de rebeldía estoy entrando con 1.700 reservistas a la ciudad de Tacna, y ahí me entero que Fujimori había huido al Japón, o al Asia, y que había renunciado por fax. Entonces, las Fuerzas Armadas sin presidente dejaron de perseguirnos, entonces nosotros nos paseamos, porque no hay presidente, las Fuerzas Armadas tampoco están en condiciones de soportar una nueva comisión de la verdad. Entonces, en ese interregno, en ese caos de noviembre del año 2000, es que el entonces presidente de transición, Valentín Paniagua, se comunica con los rebeldes y nos dice que mientras más rápido le pongamos las armas y lo reconozcamos, más fácil para él indultarnos. Además que su gobierno se llamaba de transición democrática. Estoy hablando del año 2000, estoy hablando de hace casi un cuarto de siglo. Éramos más muchachos, no teníamos canas. Entonces, nosotros cándidamente asumimos que si Paniagua era presidente de transición democrática, para nosotros era inconcebible que se efectuara una transición democrática sin anular la constitución de Fujimori y Montesinos o restituir al 79 o convocar una asamblea constituyente. O sea, exactamente el mismo problema que ahora nos ha reventado en la cara con 70 muertos en el sur. Exactamente el mismo problema, una transición frustrada, una transición estafadora. Entonces, Paniagua no se quiso hacer problemas porque problemas había. Estaban metiendo generales presos, de Fujimori huido, Montesinos huido, Hermosa Ríos presos. Entonces,
le deja la papa caliente, se la deja a Toledo. Y Alejandro Toledo asume el gobierno el año 2001. El año 2001. Y acá quiero hacer un paréntesis. Muchas veces, y eso también fue un motivo de la polémica que tuve con Billy Butler hace como 2 meses. Cuando hablamos de Locumba, yo le dije que Locumba fue determinante, fue lo que determinó la huida del japonés. Entonces él no quiso entrar en la discusión, pero me dijo, esa es tu versión. Esa es tu versión. Porque también no me lo dijo, pero obviamente sé que se refería a eso. Muchos atribuyen la caída del régimen Fuji-Montesinista a la marcha de los 4 estudios, al video Fuji-Montesinos, pero yo les quiero hacer referencia. Todo contribuyó. Es más, si vemos desde donde empezó la debacle fue en Iquitos, cuando el pueblo de Iquitos casi lo lincha a Fujimori y a los generales en el hotel de turistas. Incendiaron el hotel de turistas y medio Iquitos se sublevó con el Frente Patriótico de Loreto. Entonces, ahí comenzó ya la debacle del japonés. La marcha de los 4 estudios, claro que lo marcó, por supuesto, pero el régimen todavía aguantó un año más. Y los $70,000 que tenía Olivera, que es un mérito por haber comprado el video Fuji-Montesinos, bueno, también obviamente golpearon moralmente al régimen, pero el régimen siguió vivo. Es más, en julio del 2000, yo me acuerdo porque estábamos haciendo el seguimiento al régimen, hay una intervención de la OEA que manda que instale una mesa de concertación entre la oposición congresal y por otro lado Fujimori, y como árbitro la OEA, y lo presidía un guatemalteco de apellido Spain. Y ahí, en esa mesa de concertación, se llegó a un acuerdo entre la oposición congresal y el gobierno de Fujimori, que Fujimori se quedaba hasta el 28 de julio del 2001. Es decir, más allá de la marcha de los 4 estudios, del video Fuji-Montesinos, ya se había pactado que Fujimori se quedaba hasta el 28 de julio del 2001. Entonces, en mi análisis, yo dije que los enocaceristas dijimos, no puede quedarse hasta el 2001, se tiene que ir ahorita. Y claro, esa fue una estrategia política. Entonces yo me acuerdo de conversando y convenciéndolo entonces a Ollanta, que todavía no nos traicionaba, para convencerlo. Yo le hice una comparación, un símil, y le dije, el actual régimen Fujimori está igualito, haciendo una analogía, está igualito como estaba el boxeador George Foreman en el 8º round en su pelea contra Mohamed Ali en Zaire en 1975. No sé si ustedes vieron la pelea, bueno, la mayoría lo habrán visto. Y van a ver que en el 8º round, efectivamente, Foreman era un hombre imbatible, era un molino de golpes. El hombre ya estaba agotado y solamente le faltaba un soplo para caer. Es por eso que, le digo yo a Ollanta, el gobierno está como Foreman en el 8º asalto, solamente el último guaracazo y lo tumbamos. Por eso Locumba es el último guaracazo. Es por eso que con Locumba, el japonés, todo se le derrumbaba, pero este fue el último naipe que se derrumbó y esto ya lo anima a huir al Japón, ya las Fuerzas Armadas se le está yendo, ya esto ya no tiene remedio. Entonces, obviamente fue una gran contribución, pero el mérito del enocacerismo es que entra a tallar en la vida política, no en un club de amigos, no en un bar de pseudo conspiradores, no en una apoyada. Entran las ligas electorales por lo más digno que puede tener un hombre, un soldado, su valor, su fuerza, la rebelión. Ese es el pacto sangriento y glorioso y patriótico del enocacerismo. A diferencia de las otras 39 agrupaciones que van a competir con nosotros, todos domesticados desde el nacimiento mismo. Nosotros somos rebeldes de nacimiento, desde el mismo vientre de nuestra madre. Entonces, ahí entra el enocacerismo, el Locumba, entra a tallar políticamente. Y entra, su gran mérito es que presenta un personaje en la vida social del país, como un personaje, motor de cambio. Ya al lado del obrero, del campesino, ahora es el reservista. Entonces ese es el gran mérito del enocacerismo, es colocar al reservista como un elemento, como una persona social al mismo nivel que los obreros y que los campesinos, como un ente de cambio. Entonces, podemos clasificar al enocacerismo o a Locumba como una reacción cuartelera, hermana del arequipazo, hermana del baguazo,
hermana de Lavazo, contra la constitución del Fujimori y Montesinos, por consiguiente contra el globo neoliberalismo. Esa es la ubicación histórica del democratismo, del etnonacionalismo. Entonces, retornando al relato, entra Toledo y se denomina gobierno de transición democrática nuevamente, igual que Valentín Paniagua. Entonces nosotros los democracistas, que ya habíamos sido amnistiados, porque Paniagua cumplió su palabra, fuimos amnistiados, estuvimos 18 días presos en el castillo del Real Felipe y el Congreso nos amnistió. Entonces, en libertad, yo fundo el periódico Ollanta. Y le puse Ollanta, el nombre de mi hermano. ¿Y por qué le pongo Ollanta? Porque siempre he sido un militar, como militar disciplinado, siempre he reconocido la cadena de mando, así nos han formado desde la escuela militar de Chorrillos. Entonces, para mí era lo más coherente que se podía hacer. Además, que todavía no se revelaban las falencias de mi hermano en ese momento, estoy hablando hace 24 años, un cuarto de siglo. Éramos más muchachos también. Entonces yo le pongo el periódico Ollanta y comienzo a convocar a los mandos reservistas que habían conformado conmigo la rebelión anterior, que ya estaban desempleados, desocupados, como siempre están nuestros licenciados, trabajando por el menú del día, ganándose la vida así, en un ejército más duro que es la calle. Entonces, les digo, los ánimos, la rebelión no puede quedar en sí, este es el parto de una revolución política. Y comienzan ustedes a ver por las calles a los reservistas difundiendo un periódico que escribía el que está frente a ustedes. Y ahí comenzamos a diseminar toda la ideología que permanentemente hemos chantrado y ahora ya no tiene parte del pueblo en su cerebro. Les hemos hecho despertar, les hemos hecho abrir los ojos. Ahora lo que se está discutiendo, nosotros hemos pasado prisión por eso ya hace 25 años. Y hemos vuelto a bajar prisión y hemos acabado de salir y inscribir al partido. Entonces, sacando el periódico, nosotros obviamente exigíamos la Asamblea Constituyente y en tanto que Toledo no lo hacía, comenzamos a hacerle su oposición. Y terminamos tan enemigos de hacernos de Toledo que terminamos sublevándonos otra vez en Andahuaylas, 5 años después. Entonces fuimos consecuentes. Y ahí en esos 5 años entre Locumba y Andahuaylas, que es el auge de la prensa etnocacerista, 5 años de concientización de la mente, del cerebro popular, al no cumplirse el cambio de constitución, obviamente nuestra última editorial de diciembre del 2004, que la escribí, tuvo como título "A las armas, ciudadanos". Entonces, esa fue la señal del etnocacerismo para acudir a Andahuaylas y volver a rebelar. Entonces, el andahuaylazo en verdad es la continuidad del locumbazo. En verdad es una rebelión en 2 capítulos diferenciados en 5 años. En la primera nos costó 18 días de cautiverio con una amnistía. En la segunda nos costó 18 años con un ofrecimiento de amnistía y después un ofrecimiento de indulto que nunca se cumplió. Entonces, ahora que estamos en la vía electoral y el andahuaylazo, entendemos y sabemos que con nuestro rival, que va a ser un representante del globalismo, o sea, va a ser una coalición perfecta, nacionalismo versus globalismo, Atahualpa versus Pizarro. Entonces, yo estoy llegando a la conclusión, compatriotas, que desde el punto de vista etnonacionalista, etnicista, también nos podemos explicar la historia. Y yo me la explico a veces con mucha simplicidad, desde el punto de vista étnico. Desde los ancestros preincas hasta 1531 o 1532, acá en estos territorios hubo una república, digamos, cobriza, incas y preincas, milenios de cultura autónoma. Desde 1532 hasta 1824 ha predominado la República Española. En 1824
es la emancipación de los españoles americanos contra los españoles peninsulares. Vizcarra y Guzmán, la carta a los españoles americanos, acuérdense. Y ahí entra a tallar la República Criolla, que ahorita acaba de cumplir 201 años. Y esta República Criolla emergía en los campos de Junín ya mucho, vía la lucha armada, ahora está agonizando. Y su último tercio del siglo es su extrema unción, que es los 7, 8 delincuentes de derecha como de izquierda presos o suicidados. Todos en función a la constitución de Fujimori y Montesinos, globo neoliberalismo. Pero ahora, en nuestro afán refundacional de la República, lo que se va a implantar es la República mestiza, la República chola. ¿Por qué? Porque ya la demografía ha cambiado. Nosotros somos el único partido político que hace historia y combina la demografía. Claro. Ahora, en los 12 censos que ha tenido el Perú, desde el primero con el virrey Toledo en 1570, hasta el último, que hubo en el 2018, 17, si no me equivoco, con Pedro Pablo Kuczynski, han habido 12 censos. Y si se estudia esos 12 censos, hay mucha información ahí que nos ayuda a entender la historia, porque esos censos establecidos desde 1572 han tenido siempre referencia racial o referencia étnica. Inclusive el de Kuczynski lo tuvo. Han habido solamente dos, el penúltimo, antepenúltimo que no lo tuvieron, el resto lo han tenido. Entonces uno puede tener idea de cómo ha evolucionado nuestra demografía. Ahora mestiza, predominantemente mestiza, chola, de toda la sangre. Por eso que nosotros en los caceristas entramos en este campo, que es muy incómodo para muchas filosofías, digamos así. Pero es real. Y mientras no lo tomemos en cuenta, vamos a tener un diagnóstico errado de nuestra realidad y no vamos a acertar con el pronóstico. Entonces, lo que nos estamos sosteniendo es que ahorita, luego de la República Obrera, después la República Española, de ahí la República Criolla, ahora le toca la República Mestiza, la República Chola. Y claro, el problema es un problema de identidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ahora el mestizo nosotros somos mayoría demográfica, también tenemos un problema, el problema de Garcilaso, Genara Garcilaso. Porque nuestro mestizaje no es producto de un romance histórico, es un producto de una violación histórica. Entonces es un mestizaje conflictivo que tiene cada peruano en su cerebro. Entonces en nuestro mismo cerebro, en que tenemos toda la sangre, hemos estudiado los centros caceristas, que todas las sangres son hegemónicamente de ancestro biológico cobrizo. O sea, recontra inca y pre-inca. Y hasta te puedes porcentualizar. Se puede hacer eso. Pero no hay una tesis universitaria al respecto. Hemos tenido que hacer esa tesis desde los cuarteles plebeyos. Y ahí llegamos a una conclusión que si somos individuos y división de alma y cuerpo, indivisión de pensamiento y cuerpo, por eso somos individuos, no nos podemos separar. Entonces, así como cada persona es un individuo, la nación como individuo, ¿cuál es su alma? El alma de la nación, ¿cuál es? ¿Cuál es su cuerpo de la nación? Su cuerpo de la nación es su población y su alma es su cultura. Entonces, nosotros como nación estamos definiendo nuestra identidad dentro de ese mestizaje que está en nuestra cabeza y nuestra biología. Y mientras no definamos esa identidad, no podremos tener proyecto nacional. O sea, en conclusión, compatriotas, yo me cansó de pensarlo en mi celda de 18 años. No puede haber un proyecto nacional si no hay identidad nacional. Y mientras no lo definamos en nuestro cerebro, los peruanos, vamos a tener problemas. En el cacerismo, por lo menos, nosotros consideramos que hemos definido. Y esa esencia de toda la sangre de nuestra República Chola tiene que ser eminentemente andina. Entonces, obviamente, como tenemos un problema neuronal, un problema de identidad en el cerebro, porque existe la palabra alienación, ser cholo no implica pensar como cholo, como se dice que es cholo se cree medio cholo, que es medio cholo se computa medio blanco, que es medio blanco se computa blanco.
La consigna es occidentalizarse día a día, extranjerizarse día a día, tener egofobia, odio a nuestro ser mismo. Cuando el etnocacerismo solo buscamos tener egofilia, amor a nosotros mismos, por esa es nuestra identidad. Entonces, ¿qué pasa? Si bien es cierto el mestizo es hegemónico demográficamente, también es el más débil físicamente, porque tiene ese complejo. Es por eso que en esta república mestiza los primeros chocos del presidente han hecho ridículo. Porque esa crisis de identidad, uno de derecha, como Toledo, pobrecito, ladrón, choro, cínico, contra el cual nos hemos rebelado en Andahuayla. El otro chorro de izquierda, Pacoyunte Castillo, pobrecito, incapaz. Entonces, claro, son los primeros espermatozoides fallidos que salen de la República Chola para presidir la República. Nosotros aspiramos a ser la representación inteligente, valiente, coherente y digna de esta República Chola, con el etnocacerismo en el poder. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto, compatriotas? Porque también es necesario para entender el andahuaylazo, porque es lo que nos motivó a nosotros, la identidad. Porque es bien bravo convencer a alguien para capturar un cuartel. Lo que hicieron ustedes, convenzan a alguien para rebelarse. A ver, convenzan. Primero convenzan ustedes. Y una vez que estén convencidos, decídanse hacerlo. Decídanse hacerlo. Porque esa es la diferencia. La diferencia es la convicción. Entonces, imagínense no convencer a uno, convencer a 600. Porque a Andahuayla acudimos 600 reservistas. Cayeron 180 presos porque solamente había 180 fusiles en la comisaría. Y teníamos que entregar 180 armas. Entonces, si entregábamos 180 armas, solamente entregábamos 180 reservistas. Los otros a esconderse con la población. Entonces, ¿qué es lo que puede alimentar a un licenciado que ya no es soldado, ya fue soldado, es un civil, a irse a un pueblo lejano, sin plata, a dormir en los perros, en los parques, en el mercado, esperar la llegada del mayor, alinearte, bajarte de los cerros a las 3 de la mañana, sin armas, porque si me dice revela hasta tu fusil? No, nos rebelamos sin armas. ¿Y dónde están las armas? Hay que capturarlas en el cuartel. Eso hay que hacer eso. O sea, algo francamente bien difícil de hacer. Pero se hizo. Entonces nosotros decimos hay un dicho en la ingeniería militar, un refrán de muchos siempre en los ingenieros militares: lo que es posible ya está hecho, lo que es imposible se hará. Entonces, eso nos caracteriza a nosotros. Me acuerdo aún cuando sacamos el primer periódico Ollanta con ridículos 2.000 ejemplares, porque a los 2 años estábamos en 180.000, ese primer tiraje. Nos miramos los 11 reservistas que iban a repartir esos 2.000 ejemplares por la ciudad de Lima, era la primera edición, y yo les dije: ¿acá te está José Pando? No, ahí está José Pando, ¿dónde estaba entre esos 11? Oye, hace 24 años. Le dije a José: compatriota, si yo le dijera, era diciembre del 2001, compatriota, si yo le dijera que en 5 años podemos llegar a ser gobierno, podemos poner un presidente, todos me miraron como si fuera un lunático, un Leganímedes, un ser Leganímedes, ¿no? Pero, o sea, les pareció tan, oye, eso no se puede, eso no podemos soñar nosotros, no podemos soñar esas cosas. Me equivoqué. En 5 años no fue. En 5 años ganamos la primera vuelta con Ollanta, en 2006. Perdió la segunda con Alan García. Y se vuelve a ganar en 2011 y se ganó la presidencia. Que nos traicionaron es otra cosa. Nos dejaron en la cárcel es otra cosa. Pero esas ideas, esa manera de actuar, rebelde, díscola, como quieran, da resultados. Ha puesto presidente. Tiene la potencia para poner presidentes en el Perú. El problema es solucionar el problema de la traición, de la cabeza. Esa es una desgracia que hemos tenido que sufrir, y la hemos sufrido, la hemos digerido y la hemos evacuado. Ahora estamos como nuevos a la segunda batalla que nos da la historia, este 2026. Entonces, compatriotas, yo les digo, en esta andahuaylazo, para mí lo más valioso fueron este grupo de muchachos, de reservistas, jóvenes peruanos y peruanas. Hubo mujeres, presas inclusive, ¿no?, que se animaron a bajar sin armas, a
agruparse, marchar por las calles en plena lluvia a la 1 de la mañana, aquel 1 de enero del 2005, y enrumbarnos en el cuartel Los Chancas, de frente. Pero ¿qué había pasado? Y esto son cosas que pasan. El comité de Andahuaylas, el secretario general, el compatriota Atilio, hasta ahora me acuerdo, él pensó que no iba a haber rebelión. O sea, pensó, no van a llegar a una rebelión, a pesar de que ya hemos hecho lo Pumba. No creo, o sea, así, es muy difícil ser rebelde. O sea, para él era algo inaudito, ¿no? ¿Cómo van a capturar un cuartel? Entonces, cuando comenzaron a llegar cientos de reservistas de todas las direcciones, caray, esto va en serio. Entonces, yo no había hecho los contactos necesarios en el momento necesario. Entonces, yo cuando hago en planificación para capturar un cuartel, yo no lo planifico entrar por la pared, trepar la pared, sorprender el torreo. No, yo entro por la puerta. Entro por la puerta. Te pido que alguien abra la puerta. Entonces, ese tenía que ser un sargento, jefe de guardia, en los caceristas. Tenía que abrirnos la puerta y entraba pues toda la manada de frente a los almacenes a sacar las armas, sorprender a la tropa, a los reclutas, etc. Porque todos son licenciados, todos son veteranos. Pero ese turno ya había pasado porque este secretario general pensó que no había, ya no se podía abrir la puerta. Y nosotros estamos bajando de los cerros. Me informa, mayor, no van a abrir la puerta, lo están esperando con ametralladoras de ahí abiertas, lo están ubicando la guardia. Efectivamente, no habían triplicado la guardia y había ametralladoras más en las calles adyacentes. Entonces, ahí nomás sobre la marcha, plan B. Plan B era la comandancia de la policía. Siempre hay que hacer un plan B, hasta un plan C si se puede. Y entramos con el plan B, que también nos dio resultados. Y ahí, obviamente, un policía, 2 policías centinelas, año nuevo, 12:30 de la noche, ven a un 600 reservistas uniformados marchando por la calle hasta la comandancia en plena lluvia de noche, y adelante de un mayor del ejército flanqueado por otro, ¿no? Entonces, obviamente, ese guardia se queda sorprendido y dejan aproximarse a esta masa. Y en ese entonces se le decía, yo le decía, feliz año nuevo. Y al abrazarlo, ya mis reservistas le arrebataron el fusil, unos cuantos golpes, y comenzó a entrar la manada, y ahí se sacaron las armas. Se sorprendió la guarnición totalmente. Entonces, el andahuayazo arranca con un grupo de patriotas sin armas, no digo desarmados, porque desarmados que dicen que teníamos armas y nos desarmamos y entramos, no, sin inermes, se entra así al almacén de las armas y había 180 hermosos fusiles y como 60 pistolas. Entonces salen 240 en los caceristas armados y toda la guarnición de la policía capturada y el resto de los policías borrachos mandando patrullas, le recogen a todos los borrachos policías de toda la huella. Inclusive estaban tan borrachos algunos que a las 5 de la mañana ya la comisaría ocupada por los caceristas. Vino un policía en un mototaxi borracho para que le firmen su papeleta de permiso porque se iba a Lima. Y yo le firmó su papeleta de permiso y se ha ido a Lima. Se fue a Lima. Entonces, ahí se toma esta comisaría físicamente y yo todavía estaba picón. Yo quería los 600 fusiles del batallón Los Chancas, del cuartel Los Chancas, y los 6 norteros, los necesitaba. Hoy era diferente. Entonces, con esos 180 fusiles, dejo 50 de seguridad y me voy con 130 en los caceristas al cuartel nuevamente, y ya estaba con armas. Y cuando estamos caminando 6-7 cuadras, en la esquina del cuartel Los Chancas, no sé quién conoce a Andahuaylas, para gente que conoce a Andahuaylas, me imagino, claro. En la esquina del cuartel Los Chancas, ahí en esa esquina, vinieron creo que de San Jerónimo, no sé qué dirección será esa, ¿no? 3 patrulleros que estaban alertados. ¿Por qué? Porque al momento que entró todos los reservistas al cuartel policial, en ese caos, uno de los policías que estaba durmiendo se despierta, logra escapar y se mete en una claraboya. Y ahí con su teléfono, porque ya era la primera generación de celulares,
eran los primeros generaciones que filmaban. Fue la primera rebelión que se filmó en tiempo real. Entonces, ahí ese policía llama por teléfono a las comisarías de otros distritos, de San Jerónimo y Talavera, no, ¿ya? Y ahí dice, los terrucos han capturado. Él pensó que eran los terroristas subversivos, de Sendero Luminoso, pensó eso. Entonces salen 3 patrulleros embalados y se cruzan con todos esta compañía de 180 reservistas armados hasta los dientes. Y ahí comienza la primera balacera en la misma esquina del cuartel Los Changos. Felizmente puros heridos, 6 soldados heridos, 3 reservistas heridos y 6 guardias heridos, todos al hospital se evacuaron. Pero una balacera en la esquina de un cuartel pues alerta a cualquiera. Entonces se frustró este segundo intento. Tuvimos que replegarnos y ahí comienzan a armarse las barricadas. 8 barricadas. Se emite el manifiesto rebelde sobre la toma de un patrullero. Toledo estaba borracho en Punta Sal. Lo hacen venir. Y esas primeras 24 horas para nosotros fueron nuestras. Porque sabíamos el efecto sorpresa. Yo sabía que hasta que reaccionen, van de la orden, quería que la brigada de fuerzas especiales teníamos unas 24 horas para organizarnos. Se hacen las barricadas, se dan conferencias, bueno, es una serie de cosas. Se intentó tomar otras guarniciones, se bloquea el aeropuerto, bueno, pero yo estaba en zona de emergencia y he participado en las operaciones contra el Ecuador en el año 95, entonces tengo experiencia en combate. Entonces, cuando he tenido en esa experiencia de combate en zona de emergencia, con muertos de por medio, yo siempre, como combatiente de infantería, he asumido cuando había subversivos muertos, o por ahí un soldado mío herido, muerto también. Yo decía, si había un subversivo muerto, yo preguntaba, ah caray, murió en combate. Y miraba a mi patrulla y preguntaba, ¿quién de mis soldados habrá sido ese tirador? Porque lo han pasado bien, buen tirador. Porque también son enemigos, también vienen armados, es uno u otro. Entonces, la verdad le digo, compañeros, me he tenido cargo de conciencia porque era en igualdad de condiciones, fusil contra fusil, podía ser bien yo o podía ser el otro. Era combate. Y los muertos no eran asesinados, no se les considera asesinados. En el ejército, cuando hay un parte de combate, yo no pongo 3 subversivos asesinados y soldados asesinados, no, caídos de combate, caídos en acción, caídos en combate. Entonces, para mí, cuando caen estos 4 policías en plena balacera, en una de las barricadas, yo asumí automáticamente, ah caray, tengo 180 reservistas armados, tengo 180 bocas de fuego, voy a ver de cuál de esas 180 bocas de fuego ha salido esos disparos mortales, para conocer a este buen tirador, porque es un buen tirador, porque esos soldados, esos policías de esa patrulla, no venían con flores, por si acaso, venían armados hasta los dientes, y no venían a felicitarnos, venían a matarnos. Nosotros estábamos rebeldes contra Toledo y ellos defendían a Toledo, en su derecho, cada uno en su derecho, el rebelde y el represor, uno de los dos tienen que ser. Entonces, yo asumí eso, y de mis reservistas, porque han caído en combate, no han sido asesinados. Entonces, jamás en ese momento se imaginó que esos policías habían sido asesinados por la espalda por fuerzas del orden. Yo hasta entonces asumí que uno de mis reservistas habría sido. Y en Huicalí cayeron en combate. Y ese reservista no tiene nada de qué lamentarse, porque era su vida la de él. Entonces, esa fue mi posición ante los jueces, ya cuando terminó la rebelión, me voy al juicio. Entonces, a medida que comenzaron a profundizarse las pruebas del juicio, cuando se descubrió, yo en mi celda de Piedras Gordas, me llevaban a mi juicio en una camioneta de limpia, llegaba todo cansado, todo agotado. Me llamó la atención, y como a todos los que pasamos ese juicio, que todos los policías las balas que les habían perforado el cuerpo habían ingresado por la espalda y de arriba hacia abajo. O sea, les habían disparado desde los cerros de atrás. Entonces, algo que causó pues una conmoción en pleno juicio. Entonces, la misma defensa de los policías pidió
una reconstrucción de los hechos, que es en todos los juicios debe haber. Mi defensa, obviamente, recontrapidió la reconstrucción de los hechos. Y los jueces prometieron la reconstrucción de los hechos. Entonces ustedes han visto seguramente algunas filmaciones de que ven a mí hace 20 años botando sillas, mesas en un juicio, haciéndome expulsar. Bueno, eso lo hice porque fue mi posición en tanto no haya reconstrucción de los hechos, de que no me prestaba a un simulacro y prefería estar en mi pabellón de mi cárcel jugando fulbito, porque es que no me interesaba el juicio. Entonces, de los jueces hagan lo que quieran, yo quiero jugar fulbito en mi pabellón, condenen nomás, no hay ningún problema. Entonces, por eso me hice expulsar. Entonces, no se hizo la reconstrucción jamás. Es el único proceso judicial republicano en la crónica republicana en la cual habiendo asesinatos, homicidios, de policías nada menos, y encima dos reservistas también, no se hace la elemental reconstrucción de los hechos. Es el único juicio. Hasta por el Baguazo, que hubo 25 policías muertos, nunca se hizo la reconstrucción de ayer Pablo. Y se absorbió todo, ¿no? Por si acaso, ahí se absorbió todo. Entonces, con el Andahuaylazo nunca hubo reconstrucción. Y no nos juzgaron en Andahuaylas como decía la ley. Nos jugaron a 1000 kilómetros de Andahuaylas en Lima. ¿Por qué? Porque todo el pueblo de Andahuaylas estaba con nosotros y el Poder Judicial no podía garantizar, ni siquiera el INPE garantizar que el pueblo no nos sacara, no nos salvara. Entonces yo me pude pensar, caray, algo debe estar sucediendo en el Perú para que los supuestos criminales seamos adorados por el pueblo. Tal es así que no nos pueden juzgar ahí porque todo el pueblo nos adora. Nos tienen que juzgar en clandestinidad casi, secuestrados. Entonces ahora también lo estoy viendo, debe estar pasando algo en el Perú para que un asesino de policía como el suscrito, probablemente asesino de policía, secuestrador de policía y de soldados, esté punteando las encuestas y seamos los favoritos para ganar las elecciones. Algo debe estar pasando en la República. Claro, está despertando la República Chola, porque la República Perú ya está en decadencia, está muriendo. Tenemos que refundar. Entonces, ¿cuál vuelta a la tortilla? Los malos de antes ahora somos los buenos, y los pseudo buenos de antes ahora son los recontramalos. Eso está pasando. Entonces, en ese Andahuaylazo, en ese juicio, obviamente eso nos llamó mucho la atención. Y cuando estamos sospechando algo, obviamente mi posición ante los jueces fue decirle, señor, no hay asesinatos, son caídos en acción de armas. El mismo presidente de la República, que es Toledo, ha asistido al entierro de estos 4 policías como principal deudo de estos 4 policías, porque los principales deudos de estos 4 policías no eran las viudas, era el presidente de la República que representa a la nación. Estoy hablando en términos teóricos, en términos jurídicos. Entonces, yo le decía a los jueces, señores, en Ayacucho, en la batalla de Ayacucho, murieron 600 realistas. ¿Fueron asesinados o murieron en combate? O Francisco Bolognesi Marica, ¿fue asesinado o murió en combate? ¿Cómo se le considera? Entonces, obviamente, para los jueces peruanos que nunca han hecho servicio militar, no conocen si un fusil se carga por avanzar o por retrocarga, no tienen cultura militar, obviamente no diferencian esas cosas. Nosotros sí las diferenciamos, totalmente. Es más, en la resolución que se les asiente póstumamente, caídos en acción de armas, textualmente. Pero el Poder Judicial no lo tomó así, no, son asesinados. Igual, soportamos la sentencia. 25 años clavados, ¡pum! 25 años clavados. Hicimos una apelación a la Corte Suprema, de ahí los 5 jueces de la Corte Suprema se dividieron en 2 grupos. Un grupo presidido por Villestein, juez de extrema derecha, y otro grupo presidido por Luis Rodríguez, juez conocido como dependencia izquierda. Ambos coincidían en bajarme la pena, porque ya lo de las muertes por la espalda ya comenzaba a hacer sospechas de algo pasaba raro. Entonces, Duberlin era partidario de bajarme los 25 años a 19 años. Villestein era partidario de bajármelo a 17 años. Al último se impone Duberlin y me quedo 19 años, no 17 como proponía Villestein.
Es decir, si hubiera impuesto la tesis del IST, hubiéramos postulado al mismo momento que Castillo. Y seguramente hubiéramos ganado la elección y no hubiera pasado lo que pasó con Castillo. Cosas de la vida. Bueno, por algo será también. Entonces, ya sentenciado, ya recontra sentenciado, como dicen en términos carcelarios, recontra chapado, es que, es que me viene un técnico del INTE a anunciarme la visita del abogado Ricardo Franco de la Cuba, mi gran amigo. No ha podido venir porque está con un problema en la pierna. Y Ricardo, en la sala de abogados, me entrega un folder color verde y decía Plan de Operaciones Andahuaylas 2005. Abro las hojas con unos 80, 100 folios, todos documentos originales de clasificación estrictamente secreto y reservado y hasta confidencial. Originales del Ministerio de Defensa. Y me cuenta la historia. Los había rescatado porque él es abogado de varios oficiales que buscan la reincorporación y se paseaba por el Pentagonito. Y están incinerando documentos, un soldadito cuidando esa incineración, y como este abogado es curioso, le gusta caminar con su bastón, se queda mirando los documentos, y por eso digo que el Pachacama es el Pachacama, es nuestro Dios. Entonces, encontró ese folder, lo que le llamó la atención, Andahuaylas 2005, mi patrocinado San Tauro, lo levantó y se dio esa gran sorpresa. Sacó de su billetera 20 soles, que me agarró el soldadito para que coma su menú y se llevó el plato de operaciones y me los entregó en piedra, que me los entregó en Chorrera. Y yo dije, esto es gravísimo. Esto prueba que en Andahuaylas, en conclusión, no he dicho, ¿qué prueba? ¿Hay filmación? Ya. ¿Qué prueba es? Prueba que en Andahuaylas hubo un crimen de Estado. Un crimen de Estado. Ustedes seguramente dirán, caray, mayor, esas cosas no pasan en el Perú, es muy descabellado ver un crimen de Estado. Eso se ve en las películas. ¿Qué pasa? No pasan esas cosas en el Perú. Pero yo les digo, compatriotas, pasan y a menudo. Pasan y a menudo. Les voy a contar el penúltimo, porque el último ha sido el Andahuaylazo. El penúltimo es el de la marcha de los 4 suyos. Acuérdense que en la marcha de los 4 suyos, el CIN de Montesinos, o sea el Estado, porque el CIN pertenece al Ejecutivo, es parte de un poder del Estado, es el Estado Nacional. El CIN, o sea el Estado peruano, mandó dinamitar el Banco de la Nación y ahí exprofesamente asesinó a 6 trabajadores estatales del Banco de la Nación para echarle políticamente la culpa y criminalmente la culpa a los líderes de esa movilización que la fue en marcha de los 4 suyos. En ese entonces Alejandro Toledo y otros. Tampoco en ese momento nadie sabía quién era realmente Alejandro Toledo. Estamos hablando del año 1999. Entonces, o 2000, perdón. Entonces, ¿un crimen de Estado qué es? Un crimen de Estado es cuando el mismo Estado elimina, asesina a líderes opositores o a sus mismos trabajadores, a sus mismos empleados, a sus mismos soldados, a sus mismos policías, para obtener fines políticos, normalmente de denigrar una oposición o a un integrante o a un partido político. En el caso de la marcha de los 4 suyos sucedió así. Tal es así que Alejandro Toledo se las pica a Argentina porque ya lo habían acusado de asesinato. Recién cuando cae la dictadura, gracias al ocupazo, y regresa Toledo, recién le quitan los cargos porque era evidente y se demostró que fue un crimen de Estado hasta ahora impune. Entonces, lo de Andahuaylas también es un crimen de Estado, porque son francotiradores de las fuerzas del orden, no de los subversivos, no de las fuerzas del desorden, sino de las fuerzas del orden. En este caso, sabemos que en Andahuaylas acudieron militares y policías.
3 brigadas del ejército y como algo de 800 policías. En ambas instituciones hubo francotiradores, se sabe. Entonces, cuando yo digo francotiradores de las fuerzas del orden, esto tendrá que especificarlo en fiscal en su investigación. Pero no eran francotiradores nuestros. Hasta la misma sentencia lo dice. Miren, compatriotas, ya les narré que 180 fusiles teníamos y 180 reservistas entregaron los fusiles y las pistolas, y por consiguiente se inscribieron en el cautiverio automáticamente, esposados al avión Antonov, Lima, esposados a la fiscalía, y de ahí a Castro Castro, a Piedras Gordas, 18 años, una celda. Entonces, ahí, en esa sentencia que me hace la Corte Suprema, oficialmente la sentencia, yo soy sentenciado por homicidio simple en agravio de 4 policías, homicidio simple con dolo eventual en agravio de 4 policías en grado de coautoría, o sea, soy autor con otros más, así como cooperación, opero con otros más, laboro con otros más. Entonces, coautoría, autor con otros más, varios autores, así como el capitán Marx y Engels son coautores, ¿no? Entonces, en el homicidio de los policías, mi sentencia es que yo soy coautor de ese homicidio y soy físicamente el autor de esos 6 disparos que mataron a esos 4 policías por la espalda, yo, Antauro Humano, por estas manos. Entonces, de esos 180 enocaceristas que somos apresados y que somos enjuiciados, 179, o sea, todos menos uno, repito, todos menos uno fueron absueltos del delito de homicidio. ¿Por qué? En antes dije que la Nahuelazo fue la primera rebelión en que ya existía el celular, la primera generación que filmaba, algo filmaba, no como ahora, filmaba. Entonces, muchos enocaceristas, que el pueblo los quería, llegaron filmaciones que fueron determinantes para probar que en ese momento de la matanza, enocacerista estaba en esta otra barricada, donde habían 8 barricadas. Y al último, cada uno logró demostrar su inocencia. Entonces, todos fueron por consiguiente absueltos. Y acá voy a tratar un detalle. Hay una escena que me la expuso, creo que Nicolás Lucar, me dice, pero Antauro, hay una escena, hay una parte de esa rebelión que sale públicamente en la televisión, en que sale un policía agónico, y hay un reservista que le dispara a quemarropa de manera cobarde y vil a 1 metro de distancia y lo remata. Entonces yo le dije a Nicolás, corrección, es cierto, ese es algo horrible, es una monstruosidad, eres un miserable. Pero ese miserable no es enocacerista ni es reservista. Era soldado en actividad en ese momento, del cuartel Los Champas, del cuartel que hicimos capturar. Y ese soldado, ¿cómo se llamaba, doctora Fenoro? Daniel Dudeña Loaiza, nunca fue reservista ni enocacerista, era cuartel Los Champas, o sea, de las tropas que nos disparaban a nosotros. Y encima ese soldado, y está demostrado, todo lo que digo está demostrado en el juicio, trabajaba de Furriel en la sección 2 del cuartel Los Champas. La sección 2 es inteligencia y contrainteligencia. Este soldado es el que, disfrazado de policía, ni siquiera de la de policía, le arrebata su pistola a este policía que está agonizando y le mete, le cerraja 3 disparos o 2 disparos a quemarropa. Y se ve el cuerpo como tiembla. Era inconcebible que no lo haya matado, pero no lo mató. Este miserable no lo mató, quiso matarlo, porque las balas se quedaron en el chaleco. Está demostrado. Entonces los jueces lo absuelven y lo condenan por tentativa de homicidio. No mató, quiso matar. No mataste, pues. Te condenó por tentativa. Entonces fue absuelto. Hasta el que no era enocacerista fue absuelto. Entonces, los jueces obviamente no podían, ¿qué hago con Antauro? Entonces dijeron, como es nuestro poder judicial, pues son jueces
igual que nuestro presidente, apestosos, incompetentes. Estoy hablando de las vacas sagradas, de Gabriel Rodríguez, Miguel Stein, San Martín, todos estos parionas, pues, miserables. Entonces, estos pensaron en su incompetencia, caray, lo estoy absolviendo a Antauro, lo estoy absolviendo al famoso Centinela y lo estoy absolviendo a este otro. Pero habrán otros que se han disparado. No, todos habían sido absueltos. Entonces mi sentencia creo que es absurda. O sea, yo soy el único que según los jueces he disparado. Sin embargo, en ese mismo juicio sale porque cuando uno salimos de Andahuaylas, todos nos hacen pasar la absorción atómica. La absorción atómica determina si alguien disparó o no disparó arma de fuego. Entonces, en esa absorción atómica, obviamente los 180 no caceristas, 179 salieron que habían disparado, efectivamente, ya no tenían munición, ya no había munición, habían disparado como Pancho Villa. Pero yo, que era el jefe, yo tenía mi pistola, no efectué un solo disparo porque yo era el jefe. Para dando entrevistas, no tuve tiempo. Estaba mi reservista disparando, pero yo no tenía tiempo de disparar, dirigía. Entonces, obviamente fui el único que salió negativo. Negativo, ninguno. O sea, esta sentencia me acusa, me ha hecho cumplir 18 años de cárcel por la matanza de 4 policías que no maté. Y que nadie mató de los reservistas. Entonces, ¿qué pasó? Porque si los 180, 179 han sido absueltos y el único que ha sido culpable es el único que no disparó, obviamente, algo pasa. Entonces, si los reservistas no dispararon, está demostrado. Y los policías, a su vez, no se suicidaron, es evidente que no se suicidaron. Entonces, no hay que ser medio dedo de frente para hacer la sentencia. Solo y solamente puede ser que esos policías asesinados por la espalda lo hayan sido por medio de balas disparadas por las fuerzas del orden. No queda otra, porque no fueron las fuerzas del desorden y tampoco se suicidaron. Solo y solamente pueden ser las fuerzas del orden. En la misma sentencia dice. Pero esto es mucho para el cerebro de estos jueces que tenemos. Entonces, en este choclón de documentos, ¿no? ¿Qué se demuestra? Se demuestra que, no me muestres, demuéstrame primero el plan de operaciones. ¿Ya? Se demuestra que, primero, ¿qué contienen esos documentos? Contienen una serie de informes y planes de operaciones originales referentes al Andahuaylazo, firmado por el general Gebovich, y el informe final de operaciones del Andahuaylazo firmado por el general Gebovich, y también tenemos el parte número 1 de operaciones firmado por el general Luis Torreón. Ambos comandantes jefes de la primera brigada de fuerzas especiales, que fue la brigada en la cual estaban encuadrados los francotiradores del ejército, porque también fueron otras brigadas. Pero la única que había francotiradores era la brigada de fuerzas especiales bajo el mando del general Gebovich en ese entonces. Entonces, ahí está la firma del general Otto Gebovich Arteaga, que siempre le amenaza con querellarme. Yo digo que si es que mariconadas nunca lo hace. Entonces, fíjense la fecha, 17 de enero de 2005. Estos documentos me llegaron. Entonces, acá que narra este señor. Primero quiero hacer ver cosas de forma. Este señor, el 17 de enero de 2005, él firma como comandante general de las fuerzas de brigada de la primera brigada de fuerzas especiales. Pero ese 17 de enero de 2005, él ya no tenía ese puesto, ya había sido cambiado hacía 10 días. O sea que pone un sello que no le corresponde, se pone en un cargo que no le corresponde, y ese documento apócrifo, digámoslo así, es el que manda a la fiscalía dándole una versión falsa, porque el fiscal, cuando averigua homicidio, bueno, ¿qué dice el ejército? Participó, debe su informe. Entonces, ese informe ya viene con la gran mentira, con una gran falsedad. ¿Qué dice este señor? Entre otras cosas, dice, falsificando sellos, todo, que él llegó a Andahuaylas, ese es el meollo de su defensa, que él llega a Andahuaylas con la brigada de fuerzas especiales el día 2 de enero en la noche. O sea, cuando habían muerto ya los policías, porque los policías murieron el 2 de enero a las 6 de la mañana. Y ya había, entonces, y después narra todos los hechos
igual, pero todo lo corre un día. Pero sin embargo, él, ya sintiéndose ganador, le manda una carta a César Hildebrand. Y acá le dice: participé en el andahuaylazo desde el primer día de enero hasta recuperar la tranquilidad de la zona junto al general Williams. Williams, el que iba a ser presidente de la República, se caía Boluarte cuando le dan su golpe de Estado a Castillo. O sea, ¿qué les quiero decir? Que los actores del andahuaylazo seguimos vigentes. Está Williams, que ha podido ser presidente de la República, ahora parece que va a entregar la plancha presidencial con Philip Butler y de la plancha de Willax, ¿no? Está el general Gibovich, que ha sido comandante, que ha sido congresista, ¿no? Está el general Quiabra, que era ministro de Defensa de Toledo del Andahuaylazo. Está el mismo Alejandro Toledo, gente vigente en la política todavía. Por eso que el Andahuaylazo todavía sigue siendo vigente. Entonces, ahí todavía no muestra esto. En ese plan que lo firma Gibovich, él en un capítulo él pone la ubicación de sus francotiradores, con número de armamento, con nombre y apellido. Y ustedes saben que Andahuaylas es, como toda ciudad serrana, está rodeado de cerros. Y Andahuaylas la rodean solamente dos cerros. Uno se llama Huayhuaca y el otro se llama Huayrapata. Ponme esa parte. Ya. Entonces él pone su situación desde el 2 de enero 2005 al 5 de enero 2005, la primera brigada de fuerzas mentales realizó operaciones contra elementos etnocaceristas, elementos sediciosos del movimiento etnocacerista dirigidos por el mayor Antauro Humala, en Andahuaylas. Bueno, ¿qué se narra? Y ahí comienzan a narrar las operaciones. Entonces, de cada una de sus fuerzas, grupo por grupo. Pon la parte que narra que está Huayrapata, el equipo tal de francotiradores. Ya. En Andahuaylas se procedió a dar cumplimiento al esquema de planta natal. El 22 a las 9 de la noche, 21 horas de enero de 2005, en la noche, ya los policías habían muerto, según él, las patrullas Bulco y Adrián, fuerzas especiales, ¿no?, desplazaron por las elevaciones del cerro Huayrapata. Y lo mismo, en el otro capítulo hay otro grupo que nos nombra que se ubica en el cerro Huayhuaca, en los dos cerros, los francotiradores. Muestran la relación de francotiradores. Bueno, entonces, en el mismo plan, ahí están los números de armamento, esta es la relación de los que participan. Ahí está. Esta es la relación de nombres, relación de personas que participaron en las operaciones de Andahuaylazo, indicando su unidad, número y tipo de armamento. Entonces, Gibovich nombra a todos los que participan y él arranca, se pone general del brigado Otto Gibovich, y de ahí comienza a poner equipo por equipo. Y ahí pone los equipos de francotiradores con nombre, apellido y armamento. Y pone la ubicación. Mis francotiradores se ubicaron en el cerro Huayhuaca y en el cerro Huayrapata. Ahora miren lo que dice el ministro Basombrío Iglesias. Carlos Basombrío Iglesias es un columnista del Comercio que odia al nacionalismo, y el mismo Basombrío es un furioso anti-etnocacerista, es un furioso anti-antaurista. Entonces este señor fue viceministro del Interior de Alejandro Toledo y después de Pedro Pablo Kuczynski. Le gusta ser ministro de corruptos. Bueno, miren lo que dice este viceministro del Interior, Carlos Basombrío Iglesias. Esto es un documento oficial. Todos los documentos que hemos mostrado son oficiales, son originales. Este es un documento oficial, es una estimación oficial por un viceministro del Estado en un cuartel policial, nada menos que el cuartel del Escuadrón Verde, acá en Lima, que es al cual pertenecían los policías que fueron fallecidos, que eran del Escuadrón Verde. Entonces, este señor, miren lo que dice, muestra todo el video. Disparados de las alturas de los cerros, nunca olvidemos quiénes nos asesinaron. Nunca lo olvidemos. Asesinados a sangre fría
conocerlos sin que ellos tuvieran ninguna posibilidad de defenderse. Entonces, el general Leibovich en su plan de operaciones dice: mis francotiradores se ubicaron en los cerros Guayguanapata y Guayhuaca. Y el viceministro dice: los asesinos de los policías fueron francotiradores ubicados en las faldas de los cerros. Encima, el único que no disparé, todos absueltos. Esto es un crimen de Estado, por donde se le mire. Y peor, este señor falsifica fechas y falsifica sellos y membretes del ejército, de un puesto que él entonces no tenía, en complicidad con el que le releva. Muéstrame el parte número 1 del general Luis Torrejón. Señor Torrejón. Ya. Este general Torrejón, casi un mes después del informe final, repito, casi un mes después del informe final del general Leibovich, del 17 de enero, se supone que el informe final es el informe final, es final. Y los partes son antes que el informe. El parte número 1, parte número 2, parte número 3, y finalmente es el informe final. Pero estos en su desesperación por engañar, por borrar este crimen de Estado, cometen la torpeza de las fechas. El parte es un mes después que el informe final. Y es copia fiel del informe final y lo firma este señor que es cómplice, Luis Torrejón Ríos. Y después, más adelante, hay otros documentos en que igual ponen los sellos ya sin ser comandantes generales. Es decir, hay varios delitos acá. Entonces, se muestra también que a las fuerzas del orden jamás les hicieron la torsión atómica. No, nunca. Y hay documentos que dicen por problemas administrativos no se pudo efectuar. Entonces, lo que estamos viendo acá es un complot. Es un complot del alto mando militar de las Fuerzas Armadas de ese entonces. Empezando desde el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que era Alejandro Toledo. Claro que a él le habían hecho también casi lo mismo en la marcha de los 4 de julio, cuando pretendieron con ese crimen de Estado de la matanza de los trabajadores del Banco de la Nación de echarle la culpa a él. Entonces, cuando él es presidente y hay un periódico dirigido por un movimiento rebelde que acaba de ser amnistiado, un periódico acusándolo todos los días de corrupto, pidiendo su fusilamiento, y ya prácticamente enrumbaba una rebelión. Y cuando se revela, el 1 de enero de 2005, había sucedido 7 semanas antes algo inusitado, algo raro, que ahora se sabe, en ese tiempo no se sabía, por las declaraciones de Marcelo Odebrecht y Barata. Se sabe que 6 semanas antes del Andahuaylazo, en una suite del Hotel Marriott en Río de Janeiro, se reunieron Alejandro Toledo, Jorge Barata, Avidan On y el mismo Odebrecht con el socio judío que tenía Toledo, ¿cómo se llama el socio judío? Maiman, Joseph Maiman, y ahí se pactó la coima de $34 millones por la Interoceánica del Sur, entre otras coimas más, repito, entre otras coimas más. Ahora se sabe, está probado. Entonces, ahora que sabemos la realidad, esa información la tenemos, entonces poniéndonos en los zapatos, en ese entonces, de Alejandro Toledo, el 1 de enero, que está coqueado en Punta Sal, y se entera por Ávila Non: oye, hay una rebelión militar contra ti, y te están acusando de corrupto, te quieren fusilar. Obviamente el cholo, con el billete ya, con los $34 millones ya a su disponibilidad, ya en su billetera, entra en pánico. ¿Y qué se le ocurre? Crimen de Estado, esto se hace en el Perú. Esto sucede en el Perú, a mí me lo han querido hacer, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Ese para mí es lo que nos motiva a dar esa orden. Porque nadie va a matar policías por la espalda por propia iniciativa. Nadie va a hacer eso, a menos que venga la orden bien de arriba. Es por eso que lo traen a Williams. Y eso no pudo haber pasado, esa orden de dar un crimen de Estado sin conocimiento del general Quiabra, que era ministro de Defensa en ese entonces. ¡Es imposible! Entonces acá hay un complot entre Alejandro Toledo y Quiabra.
Seguramente con la aprobación de Carlos Ferrero, que era el premio de ese entonces. Crimen de Estado, crimen de Estado. ¿A quién traigo? A uno de confianza, Gibovich. No de confianza, tendrá de confianza para ir con su brigada, pero para hacer el crimen de Estado, lo traigo a Williams del norte, al general Williams, que es jefe de la región militar del norte. No tiene nada que hacer en la región militar del centro. Pero Gibovich pide que lo traiga. Pide como refuerzo. Y acá pasó algo inusitado que nunca pasa en ninguna fuerza armada. Cuando un general o un coronel o un comandante va a hacer una operación militar y pide refuerzos al general o a su superior, si yo tengo una batallón de infantería y pido refuerzos para atacar tal posición enemiga, yo puedo pedir refuerzos. ¿Sabes qué, mi general? Necesito que me apoyen con más morteros, necesito apoyo de fuego de artillería y necesito que me apoyen con una compañía Titanic, con 200 soldados más. Pero nunca le voy a pedir de refuerzos. ¿Sabes qué, mi general? Refuérceme con otro comandante como yo. No, hasta se puede sospechar algo raro. Lógico. Entonces, el general Gibovich pide como refuerzo, no que le refuercen con 2 brigadas más del norte. No, él pide que lo refuerce un general, Williams. Williams maneja un fusil nada más. Pero él lo pide. Y va Williams. Pero cuando habla de su relación, no lo pone ahí. Pero muestra la relación del otro general. Pero el otro general, su cómplice, que hace parte, se le escapa y sí lo pone. Y ahí pone su relación nominal en cabeza William Zapata, general de división, y sigue Otto Guidos. Ya. Entonces, y acá están, bueno. Esa es la peor. Ya, sí, bueno. Entonces, Gibovich y Williams son parte de ese complot. Y Williams tiene sus antecedentes. Cuando yo era subteniente, recién egresado de la escuela militar, en el año 85, sucede en Ayacucho la matanza de Apomarca. 79 campesinos, la mayoría ancianos, mujeres y niños, son masacrados en ese poblado por varias patrullas del ejército, bajo estas patrullas del ejército al mando cada cual de un subteniente, entre ellos Telmo Hurtado, que hasta ahora sigue preso por eso. Pero varias patrullas de varios subtenientes formaban parte de la compañía denominada Lince. La compañía Lince era una compañía especial en los años 80 que era muy operativa en Piedrabuena, en Ayacucho, en el cuartel Los Cabitos. Y ahí había esa compañía Lince, tenía un capitán. Ese capitán era Williamson, a cuyo mando estaba el subteniente Telmo Hurtado y otros tenientes más. Entonces la matanza de Apomarca es una matanza perpetrada por la compañía Lince, en la cual no hubo ni un solo enfrentamiento. No se encontró ni un centímetro de mecha lenta, ni una bandera, ni un fusil, ni una bala, ni un gramo de pólvora. Solamente hizo una matanza. Por eso siempre diferencio que la guerra contrasubversiva, la actitud de los militares se redujo a dos posiciones: los soldados y los sicarios. Los soldados, les fuimos la gran mayoría, fuimos los que combatimos con nuestras patrullas, nuestros 18 o 20 soldados, nuestra chompa negra, nuestra fornitura, nuestro fusil por las unas semanas, y enfrentándonos fusil contra también grupos de terrupos igual de numerosos de nosotros. Sus muertos, nuestros muertos, terminó la guerra, puede haber reconciliación entre los que peleamos. Entre los que no peleamos no puede haber reconciliación, la reconciliación será entre los que peleamos. Entonces, pero también hubo otra actitud de los sicarios. Fueron militares que dicen que han peleado, pero que no han peleado. Porque el grupo Colina nunca ha peleado. Cuando matan a los estudiantes de la Cantuta y al profesor, no hay un cambio de balas. Era gente sin armas, gente inerme, y mueren amarrados, atados por la espalda. Eso es una cobardía tremenda, es especial. Por eso no eran soldados, esos eran sicarios.
Y eso pasó en la comarca, también hubo enfrentamientos. Fue una matanza. Entonces yo cuando digo, yo, sí, he matado en combate. Y no tengo ningún cargo de conciencia porque eran ellos o nosotros. Entonces, Williams tiene ese antecedente y es por eso que se explica su presencia en Andahuaylas solicitada por Grigorich. Un refuerzo de un general a una brigada de fuerzas especiales. O sea, un refuerzo de una pistola, nada más. Entonces, todas estas pruebas, ¿no?, las tenemos nosotros y las presentamos con un documento bajo la forma de un recurso de revisión, porque yo ya había sido sentenciado, ya me habían clavado 19 años de cárcel. Entonces, las presentamos y fue rechazado por el Poder Judicial, por la Corte Suprema, porque aducieron de que estas pruebas debieron haberse visto en el juicio. Entonces, obviamente, y la rechazaron por un tecnicismo. Pero nos pareció tan indignante, porque yo no soy abogado, pero sé de derecho, porque en la cárcel me dio varios del Código Penal. Y cualquier estudiante, el peor alumno, el peor cachimbo de la Facultad de Derecho de la César Vallejo, que es la peor universidad del Perú, podría darse cuenta que justamente un recurso de revisión se vale de documentos que no fueron vistos en el juicio. Por eso se llama revisión, porque hay nuevos elementos que jamás se conocieron. Pero en ese momento como que lo descuidé, porque me sorprendió mi liberación, salí libre. Entonces, después de hacer las filas, inscribir el partido, ya estamos encaminados, hemos logrado apelar esta decisión y el Poder Judicial ha admitido nuevamente estas pruebas, porque se ha dado cuenta que las respuestas que nos dieron era una reclutada, no cabía. Entonces, estamos nuevamente a la carga con el recurso de revisión, en el cual estamos por vía judicial demostrando que hubo en el Andahuaylazo un crimen de Estado y que a esos policías no los mató ningún de los caceristas, los mató el Estado, los mataron francotiradores del Estado bajo el mando del general Otto Grigorich. Y lo emplazo, contradiga, demuestre que esto es falso, no sea cobarde. Entonces, y eso también va para Huila, para ambos. Entonces, compatriotas, yo les digo, ahora están escribiendo la ley Antauro, que los condenamos, etc. Y todavía, repito, es una espada de Damocles, porque todavía quedan 2 legislaturas, la segunda de este año y la primera del próximo año. Pero sabemos que para entonces ya este recurso de revisión ya se ha solucionado y no hay otra manera que sea resuelto favorablemente. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando se resuelva que este recurso de revisión tiene razón? ¿Qué va a pasar? Se anula el juicio del Andahuaylazo. Pero ya no regresamos a prisión porque ya hemos cumplido la condena. Simplemente se anula el juicio y se hace otro juicio. Entonces, en los registros del INPE, el reo Antauro Humala ya no puede salir como condenado. Se borra condenado y se pone, ya no vuelve a ser procesado. Un caso raro, porque es un procesado, se anuló el juicio, ya estoy procesado, no tengo condena. Ustedes pueden hacer su ley Antauro, ya estoy sin condena. Entonces es nuestra herramienta jurídica. Entonces empieza otro juicio conmigo en libertad. Y ahí sí me voy a enfrentar en el Poder Judicial delante del fiscal con estos criminales de Estado, empezando por Quiabra, ministro de Defensa, Alejandro Toledo, comandante supremo de la Fuerza Armada, y todo el escalafón. Quiabra, ministro de Defensa, el comandante general del ejército, ministro de Defensa, el comandante general del ejército de entonces, hasta bajar por todo el escalafón, Williams, Grigorich, hasta el último francotirador, sea de las Fuerzas Armadas o Fuerzas Judiciales, porque lo que hubo ahí fue un crimen de Estado. Entonces, a nosotros, en esta candidatura, la principal arma que tienen para denigrarnos es la matanza de los policías. Pero esto va a ser un boomerang, porque se les va a empotrar en la cara a los que nos denigran con eso. Compatriotas,
Yo les digo, nosotros aceptamos como soldados las bajas de combate, las aceptamos. Y nadie hace una rebelión para matar policías. Las rebeliones se hacen para derrocar tiranos. Y esa matanza, nosotros siempre la buscamos eludir, hacerla con fair play, así como hicimos Locumba. En Locumba hubo un general preso, hubo una mina capturada, un cuartel capturado. Pero hubo tropas que salieron con armas, pero no hubo muertos. Porque el estilo de los cartelistas es tratar de evitar el costo social, la menor cantidad de mortandad, lo iban a salir limpio. Y eso iba a ser el andahuaylazo. Pero estos francotiradores nos acusaron falsamente y paramos la cárcel 18 años con dignidad y siempre sosteniendo nuestra inocencia, superando la traición. Y salimos con la frente en alto y en tiempo récord inscribimos nuestro partido, en tiempo récord, y encabezamos las encuestas del enemigo. Y lo único que tienen contra nosotros es los policías muertos. Con esto, el boomerang es contra ellos. Compatriotas, yo estoy convencido que vamos a refundar nuestra república. No me cabe duda. Pero quiero que ustedes entiendan también que la Alianza Nacional del Trabajo está en construcción. Recién vamos a tener nuestro congreso fundacional la próxima semana, donde debemos estar todos presentes. Y esta es una herramienta que se está construyendo también a nivel regional. Y repito, hemos dejado las rebeliones, hemos hecho 2 rebeliones, ha habido muertos, ha habido cautivos, ha habido prisioneros, hemos pasado un largo cautiverio y ahora entramos con las banderas enarboladas nuevamente a salvar un proyecto que se traicionó, repito, a salvar un proyecto que se traicionó y levantar nuevamente la imagen del general Juan Velasco Alvarado. Compatriotas, gracias por haberme escuchado y les pido que me acompañen con gran vida. ¡Viva el montañismo! ¡Viva! ¡Viva el andahuaylazo! ¡Viva! ¡Viva el gran Velasco! ¡Viva! Vamos a dar unas palabras más todavía, por favor. ¡Viva el mayor Antauro! ¡Viva! ¡Viva el mayor Antauro! ¡Viva! ¡Antauro presidente, compatriota! Bueno, hemos escuchado la disertación, una magnífica disertación, la más muy esclarecedora que ha hecho el mayor Antauro. En este momento vamos a hacer las preguntas. ¿Preguntas quieren? Ya, Ya, entonces tres preguntas nada más. hacen la mano y se identifican. Ahí al fondo hay alguien que hace la mano. Identificación, por favor. Mayor, ¿cómo son los documentos que se tienen los reservistas que han sido asesinados por el Estado? ¿También no podrían emprender acciones legales en su beneficio? Claro, miren, no solo los reservistas que bueno, murieron en su rebeldía y son nuestros próceres, nuestros héroes, pero principalmente los deudos. Esos deudos de los policías que en verdad actúan, yo los entiendo, su posición los entiendo claramente. Les he dado mi respuesta, que ha sido que lean el expediente y vean menos televisión, pero en verdad estos deudos deberían ser los principales interesados en develar este crimen de Estado, pero que sí les corresponde una indemnización millonaria, claro que sí. ¿Alguna otra pregunta? Más fuerte. Recurso de revisión, primero publicitan su recurso de revisión para desde ahora contrarrestar toda esta mala propaganda que hace la oposición, digo yo. Eso es muy importante porque la gente se dé cuenta de que ha habido un exceso por parte del sistema de justicia, es lo correcto, publicitarlo, es necesario. Bueno, en eso estamos, justamente esta clase de reuniones son para eso. Y obviamente también vamos a estar, ahora que el partido se está reforzando, tenemos mejores cuadros, tenemos mejor logística cada vez, vamos a publicar un folleto, un libro, algo, porque amerita, es parte de la campaña. Claro que sí, tiene toda la razón. La última pregunta, por favor. Una acotación, ¿qué le parece lo que voy a comentar? He leído, yo de muy niño, he leído las guerras psicológicas
hecha por manuales de Estados Unidos en la West Point que le daban a los militares peruanos en Estados Unidos, porque la ellos forman. Y han dicho de que una de las maneras de cómo malograr una rebelión es hacer ese tipo de crímenes contra la población y adjudicárselos a los movimientos guerrilleros en esa vez. Entonces, yo creo que es un cuento más viejo que mi abuela, ¿no? Se repite y se repite, y yo creo que usted debe comentar al respecto. Y además hay otra cosa interesante, de que esa vez se capturó a los francotiradores. ¿Qué es de esos francotiradores? No se sabe nada, porque los capturaron la misma Bueno, población. sí es cierto, esa vez se capturaron la población de Andahuaylas. ¿Qué pasa? En el segundo día, el primer día, como les he dicho, del Andahuaylazo, el primer enero fue una sorpresa que dan las fuerzas endocastristas a los cuarteles y a las comisarías. Éramos dueños de Andahuaylas. El cuartel no salía su gente de ahí encerrados y las dos comisarías se quedaban encerradas también y rodeadas. Entonces, en el segundo día es que se suscitan los enfrentamientos. Bueno, el primero había sido el 1 de enero en la esquina del cuartel, pero eso no lo cuento. Hablo de 2 de enero. Y ahí, a las 6 de la mañana mueren 4 policías en una balacera. Y en plena balacera, pues es fácil, pues para los francotiradores que están, digamos, sobornados por el Estado, acribillar a los policías. Claro. Y ahí, yo en ese momento, como repito, yo pensé, ¿quién de mis reservistas habrá sido? Y a los 15 minutos, 20 minutos veo por las pantallas de televisión, porque repito, los celulares ya filmaban, ya casi en tiempo real. Veo que Frecuencia Latina sacaba la imagen de ese centinela, ese soldado que se hacía pasar por reservista, ultimando supuestamente a ese policía. Y lo sacaban cada 5 minutos. Entonces obviamente eso a mí me preocupó, porque la idea era salir de Andahuaylas con 600 fusiles y hacernos una gira pues, por toda la Sierra Sur, levantando gente. Pero con eso se nos impedía, porque para hacer eso teníamos que salir limpios de Andahuaylas y muertos, porque si no, salir con el estigma de asesinos de policía le daba un motivo al gobierno para meternos hasta la aviación contra nosotros, o sea, desaparecernos inmediatamente. Entonces, siendo esa mi preocupación, es que opto por el momento atravesar las barricadas nuestras, cruzar la tierra de nadie de 2 cuadras y entrar a la zona ocupada por el ejército, que estaba llena de población. Y solamente le digo a un reservista que me acompañe, a Renato Villalba, y comienzo a caminar por las cuadras de Andahuaylas, desde la comisaría hasta la plaza de armas. Y ahí son como 8 cuadras más o menos, es lejos, no es tan cerquita. En esas 8 cuadras de caminata, la población se me va pegando, se me va juntando, y cuando llego a la plaza, atrás mío había 8 cuadras de gente. Y obviamente los francotiradores me tenían en la mira, pero no podían eliminarlos públicamente, delante de 20.000 andahuaylinos. Entonces, en estas pruebas que tenemos está la comunicación de los francotiradores, que dicen, lo tengo en la mira, el mayor, no lo puedo disparar porque está rodeado de gente. Entonces, está demostrado la presencia de francotiradores en todo momento. Entonces, llego a la plaza, y ahí en el acto me esperaba el ministro del Interior, que era Morazo, general de la policía, retirado. Y con Morazo pacto una tregua de 3 horas. De 3 horas. Y obviamente los sorprende Morazo pudo haber ordenado que tengo en ese momento, pero no se arriesgó porque estaba rodeado a todo el pueblo. Entonces me permiten, saludo y doy media vuelta y me retiro, y donde me alzan en hombros y me llevan hasta mi cuartel, de regreso, todas esas cuadras. Entonces, era un triunfo psicológico, era un triunfo total, ¿no? Porque teníamos las 3 horas que justamente yo quería para hacer la fuga. Entonces, ahí está la falta de organización que teníamos en ese entonces de los caseríos. Nuestros reservistas de las primeras barricadas, al tanto de las radios, los celulares, creo que están logrados, estaban felices las 3 horas para fugarnos, y el pueblo, todo el pueblo llevándonos en hombros. Entonces, faltando 2 cuadras, 3 cuadras para las primeras barricadas, nuestras tropas, nuestros reservistas con los fusiles del rifle nos piden, y de felicidad, la costumbre cuartelera de hacer disparos al aire. Entonces los reservistas comienzan a hacer disparos al aire, los cuales sirven como pretexto a General Williams, a General Ibush, para decir, se rompió la tregua, y comienza otra vez
a batalla. Y ahí es donde mueren nuestros 2 reservistas. En plena guerra, caen desde los techos, caen desde el dinero. Entonces eso enardece a esa masa, los enardece. Se ha logrado una tregua públicamente. Se llega y están matando a 2 reservistas. Entonces toda esa masa comienza a subir a las alturas, Guayrapata y Guayhuaca, y comienzan a rastrear francotiradores, comienzan a chaparlos como conejos. ¿Por qué? Porque el francotirador podrá matar a 1, a 2, a 3, pero ni una masa termina linchado. Entonces tampoco les sale negocio matar a los guayleños, que termina linchado. Entonces tienen que entregar y los bajan a punta de golpe, los bajan. Entonces son entregados, esos francotiradores son entregados a mi persona, a los reservistas, y nosotros los rescatamos y los hacemos meter a la comandancia policial porque afuera los iban a matar. Sin embargo, estamos sentenciados por haberlos secuestrado cuando les trabamos la vida. Así son los jueces en el Perú, así son los jueces en el Perú. Entonces, claro, esos francotiradores están identificados y han tenido la hidalguía, porque también es hecho honorable, han tenido la hidalguía de decir sí, fui francotirador y no fui secuestrado, más bien los democratistas nos salvaron. Se sabe que ellos fueron parte de los equipos, pero se sabe que ellos no fueron los que dispararon, fueron otros de otros equipos que están en el plan. Entonces, sí, hay bastantes avances y repito, compatriotas, la verdad se va a imponer finalmente. Y repito, si el pueblo peruano nos honra a nosotros con lograr la presidencia, desde el momento que yo soy el candidato de ustedes, ustedes son yo y yo soy ustedes, entonces este candidato que son ustedes y mi persona, representamos constitucionalmente a la nación, personificamos a la nación. O sea, somos los 33 millones de peruanos, personificamos en ese individuo, mezcla de cuerpo y alma, que es este individuo que representa a ustedes. Este conjunto de masa de un mamífero que pesa 70 kilos. Entonces, si personificamos eso y en carne propia de nuestra individualidad hemos sufrido lo que hemos sufrido, este complot del Poder Judicial, este complot del crimen de Estado en que se confabula el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, obviamente nos da todas las facultades morales para aplicar el artículo 307, desconocer la Constitución de Fujimori y Montesinos y hacer toda nuestra refutación republicana, tal como lo intentamos desde Locumba, en aquella primera rebelión, lo que intentamos en Andahuaylas, aquella segunda rebelión, y por supuesto, ahora que debemos triunfar en esta elección, lo vamos a aplicar a rajatabla. Entonces, compatriotas, esa va a ser la señal de la refutación republicana. Muchas gracias, compatriotas, gracias por todo.